Bueno, les voy a volver a compartir la pantalla del libro que estábamos trabajando. Así continuamos resolviendo juntos y juntas. La 25. Estábamos en la 25. Sí. Uy, 4. perdón, se me cambió. El punto 4. Estábamos en el punto 4. Ay, ¿por qué se me cambia de página? Ahí está. Muy bien, estábamos con el punto 4. Voy a volver a escribir las palabras que ya me habían dicho antes. Así seguimos analizando. Un extraño, un aspecto extraño. Bien, un aspecto extraño. Ahí lo anoto. Espérenme un chiquitín. Se cortó el Zoom, señor. Señor, me parece que yo hasta 11:30 voy a poder hacer el Zoom porque mi mamá necesita el celu. Bueno, después ves el videíto en YouTube, ¿sí? Sí. Igual voy a poder hasta 11:30 por ahí. Bueno, vamos a terminar de trabajar seguramente toda esta página y vamos a seguir con la siguiente. Un aspecto extraño y la escritora, ¿cómo era? La escritora inglesa. Muy bien, la escritora inglesa. Ya lo pongo acá. La Ya salió el sol. inglesa. Muy bien. Artículo, señor, abajo de un aspecto extraño. Muy bien. Eso habíamos marcado recién. Perfecto. Sustantivo. Habíamos dicho que aspecto era el sustantivo. Por lo tanto, en esta construcción sustantiva, tiene dos palabras que se relacionan directamente. Una es un artículo, que es un es artículo. Artículo. ¿Qué es definido o indefinido? Miren, vamos a leer la definición. Dice, los artículos pueden ser definidos como el, las, los, las, o indefinidos como un, una, Es unos, indefinido. una. Entonces es indefinido. ¿Por qué es indefinido? Porque dice un aspecto, no dice el aspecto. No lo está definiendo como específicamente, sino que está diciendo un, unas, ¿sí? Entonces es indefinido. Sí. ¿Se copia eso de lo que está en la pantalla? Sí, cópienlo abajo, porque dice acá, márquenlos con un color o una flecha, a los artículos y a los adjetivos. ¿Qué, señor? Un es un artículo indefinido. ¿Sí? Porque no dice el aspecto extraño, dice un aspecto extraño. Y en la segunda oración Señor, dice y la escritora inglesa. ¿La qué va a ser? Definido. Muy bien, Definidos. un artículo definido. Excelente, muy bien. Artículo de... A ver, ya lo voy a poner con un color, con rosadito. definido. Artículo
Definido. Muy bien. La entonces es un artículo definido. Y después tenemos otras dos palabritas en estas dos construcciones, porque no llega a ser una oración, porque no tenemos un verbo acá. Tenemos un sustantivo acompañado de un artículo y acompañado de otra palabrita más que me dice cómo es ese aspecto. ¿Cómo era el aspecto en este caso? Extraño. Extraño. Las palabras completan el sentido de los sustantivos y que nos dicen cómo es algo, son adjetivos, ¿sí? Entonces, extraño, esperen que le voy a cambiar, voy a poner otro color. Extraño va a ser un adjetivo. ¿Cómo es el aspecto? Extraño, ¿sí? Sí, decime. ¿Se puede escribir de rojo y azul? Con el color que ustedes tengan. Porque acá no nos dice con qué color tenemos que marcar. Y acá, en la segunda oración que dice la escritora inglesa, también la palabra inglesa me está diciendo cómo es esa escritora. Me está diciendo que la escritora es de Inglaterra. Entonces, ¿cómo es inglesa? También va a ser un adjetivo. ¿Sí? También va a ser un adjetivo. Y escritora va a ser un sustantivo. Bueno, a mí no me entra toda la palabra sustantivo, así que puse sus. ¿Sí? Susto. Como de susto. Ustedes si les entra, pongan sustantivo. Si les entra, si no pueden poner sus también. Los adjetivos, entonces, son palabras que acompañan el sentido de los sustantivos. Nos dan características para saber cómo es el sustantivo. Pueden ser calificativos, que indican una cualidad del sustantivo, por ejemplo, extraño, grande. Cuando describen el origen geográfico, o sea, de dónde es ese sustantivo, se denominan gentilicios. Por ejemplo, jujeño, alemán. Acá en este caso dice que la escritora es inglesa, o sea que va a ser un adjetivo gentilicio, porque nos determina el lugar de donde es este sustantivo. Entonces va a ser gentilicio. Gentilicio. También tenemos adjetivos determinativos, que pueden ser posesivos, cuando señalan la pertenencia, por ejemplo, mi libro, o tu tío. Eso nos indican una posesión, o nos determinan de quién es el sustantivo al que nos estamos refiriendo. También hay otros que son numerales, que están relacionados con los números, por ejemplo, 3 metros, primera vez, triple porción. Y hay otros adjetivos que son los demostrativos, que señalan la distancia entre el hablante y el sustantivo al que se refiere. Por ejemplo, este libro que tengo en la mano, o aquel libro que está allá en la biblioteca, o ese libro, ¿se acuerdan que leímos hace un montón? Esos determinan como la distancia entre la persona que está hablando y el objeto, que es mi sustantivo. Yo digo, este libro es este que tengo en la mano. En cambio, si yo digo, ese libro puede ser el que trabajaron el año pasado, ¿sí?
O aquel libro que leyeron en primer grado hace un montón de tiempo. Y señalan una distancia más corta, algo que tengo ahora, algo que tuve antes, ¿sí? O algo que está lejos mío o cerca. Entonces, en este caso, en la primera oración, que dice un aspecto extraño, este adjetivo va a ser calificativo. ¿Por qué? Porque me califica cómo es, me indica una cualidad. ¿Cómo era el aspecto? Es extraño. Entonces, este es un adjetivo calificativo. Calificativo. ¿Sí? No sé si ahí se llega a leer bien, pero dice adjetivo calificativo. Ustedes cuando terminan de escribir me dicen y seguimos con la otra parte. Ya terminamos. Perfecto. Bueno, muy bien. Borro esto y seguimos con el punto 5. ¿Quieren? Sáquenle una capturita de pantalla, el que no lo pudo escribir. Y seguimos con los puntos de abajo. Muy bien. Ahora dice, extrae del texto, extrae estos adjetivos del texto sobre el monstruo Frankenstein. Tenemos que encontrar un adjetivo posesivo, o sea que señalan pertenencia. Mi libro, tu tío, pero en relación al monstruo Frankenstein. Así que vamos a ir al texto de Frankenstein de la página 24 y nos vamos a fijar ahí. Señor, estoy viendo las palomas en el cielo. ¿Ah? ¡Qué lindo! Más blancas. Corre. Vení, Franco. Bueno. ¿Alguien encontró un adjetivo posesivo en el texto? Acuérdense que los posesivos me indican pertenencia. Por ejemplo, mi, tu, su, nuestro. A ver, vamos a leer de vuelta el textito. El monstruo de Frankenstein es un personaje que apareció por primera vez en la novela Frankenstein o el moderno Prometeo de la escritora inglesa Mary Shelley. Según la historia, este ser fue creado en un laboratorio por el doctor Víctor Frankenstein. Por eso presenta un aspecto extraño. Mide 2 metros. Su piel es verdosa. Esto causa mucho temor en la gente. Fijémonos en la parte que dice, su piel es verdosa. ¿La piel de quién? De doctor. Muy bien, de Frankenstein. Entonces, ahí tenemos un adjetivo posesivo. Su piel. ¿Sí? No es cualquier piel, sino la piel de este monstruo, de Frankenstein, la piel suya. Entonces, la palabra su puede ser un adjetivo posesivo. Su piel. ¿Sí? No es la piel de otro, es la piel de Frankenstein la que estamos hablando. ¿Sí? Entonces, su es un adjetivo posesivo, porque es la piel de él, la posee él a la piel. No otra piel, la piel extraña de alguien, es la piel de Frankenstein. Después dice, un adjetivo gentilicio, o sea que me indique el lugar de pertenencia de alguien.
¿Cuál puede ser? Ya lo habíamos dicho. Laboratorio. Fue creado Laboratorio. en un laboratorio. Bueno, pero este se refiere más a un lugar en donde nació alguien. Por ejemplo, la escritora, ¿cómo era? Inglesa. Inglesa, ¿sí? Nació en Inglaterra. Nos dice que la escritora es inglesa. Entonces este sería un adjetivo gentilicio, ¿sí? Porque nos indica el lugar de procedencia de alguien. ¿Cómo era la autora? Inglesa, ¿sí? En el primero podemos preguntar, ¿de quién era la piel? Suya, su piel. Y ahora tenemos que encontrar dos adjetivos numerales, o sea que me indiquen un orden, un número, por ejemplo 3, primera, triple. Vamos a leer de vuelta el texto y vamos a ver si lo encontramos. Dice que el personaje de Frankenstein apareció por primera vez en la novela Frankenstein. Entonces, ¿cuándo aparece? Primera vez. Primera vez, muy bien. Primera va a ser un adjetivo numeral, porque nos indica un orden o un tiempo, cuando apareció por primera vez. ¿Sí? Según la historia, este ser fue creado en un laboratorio por el doctor Víctor Frankenstein. Por eso presenta un aspecto extraño. Mide 2 metros. 2 metros. Muy bien, la palabra 2 me indica un número. Y si nosotros le preguntamos, ¿cuántos metros medía? 2. ¿Sí? Nos da características del personaje. ¿Cuándo apareció Frankenstein? Por primera vez, o sea, la vez 1, apareció en la novela Frankenstein. ¿Cuántos metros medía? 2. ¿De dónde era la escritora? Inglesa. ¿Sí? ¿Quién tenía la piel verdosa? Frankenstein. Su piel era verdosa. ¿Sí? Bueno, ahí estuvimos reflexionando un poquito sobre estas palabras. Conceptos entonces son adjetivos, son todos adjetivos porque nos dan características del sustantivo, pero de distintas maneras. Uno me dice, el posesivo me dice a quién le pertenece algo, el gentilicio me dice de qué lugar es algo o alguien. Los numerales me indican un orden, primera, segunda, tercera, 2 metros, ¿sí? Doble, triple, cuádruple. Eso me gusta el celular. Bueno, vamos a ir al punto 6. Dice, observa estas construcciones formadas por artículos, sustantivos y adjetivos. ¿Qué problema encontrás? Escribílas para que sean correctas. En la primera construcción tenemos el famosa escritores. ¿Qué es lo que está mal acá? Él. Escritores también, señor. Escritora también. Muy bien. La famosa. Dice, el famosa escritores. ¿Cómo la podríamos corregir? La famosa escritora. Muy bien, excelente. Brillante, chicos. La famosa escritora. Lo que estaba mal acá, si se puede apreciar. Muy bien. Lo que estaba mal acá era, en un caso, en el primer caso, el artículo. Porque si decimos que alguien es famosa, que está en femenino, no podemos decir el famosa. Tenemos que decir la famosa, ¿sí? O sea, estaba mal el artículo acá. Y
Y acá también estaba mal el sustantivo también. No podemos decir famosa escritores, ¿sí? Si decimos la famosa, tenemos que decir escritora, ¿sí? ¿Hay otra manera de corregir esta oración para que quede bien? Otra manera sería dejar la palabra escritores. Entonces, ¿cómo tendríamos que decir? Si dejáramos la palabra escritores. ¿Podemos La decir, famosa. ¿podemos decir la famosa escritores? Tenemos que decir los, muy bien. Los famosos escritores. Eso sería otra manera de que quede correcta esta construcción, ¿sí? Fíjense que siempre, siempre, siempre los adjetivos y los artículos se relacionan con el sustantivo. Si yo dejo el sustantivo escritores, voy a tener que decir los, que está en masculino y en plural, y el adjetivo también va a tener que estar en masculino y en plural para que pueda coincidir con mi sustantivo. ¿Sí? Vamos a leer la segunda oración ahora. Dice, unos personajes conocidos. Personaje. Uno. Muy bien. Muy bien, está mal. Unos, está mal, conocidos. Señor, tiene que ser un personaje Conocido. conocido. Perfecto. Ven que siempre tiene que coincidir el artículo, en este caso el artículo es un personaje conocido. ¿Sí? Yo no puedo poner el artículo en plural, o sea que represente muchos, si mi sustantivo está en singular. Si yo digo personaje, que es uno solo, mi artículo va a tener que representar uno solo en masculino, y el adjetivo también va a tener que ser conocido, va a tener que ser referido a un personaje, no a muchos. ¿Sí? Señor, y donde dice las historias van. Muy bien. En el último dice los historias. Entonces, vamos a tener que corregir y poner las historias. Perfecto, muy bien. Pero qué genios totales. Las historias. ¿Sí? Ahí estamos corrigiendo solamente el artículo. Lo que estaba mal en este caso es el artículo. Los, Mi mamá no ¿sí? quiere celular. Que está en masculino, y lo pasamos a femenino, las. ¿Sí? Sí, yo después lo puedo ver por videito. Bueno, dale. Perfecto. ¿Qué te tenés que desconectar justo, Bri? Sí. Bueno, hermosa. Después mira el videito en YouTube, ¿sí? Que seguimos explicando y trabajando. Te mando un beso. Bombonaza. Bueno, ¿puedo borrar esto? ¿Y seguimos con la de abajo? Perfecto, vamos a seguir con las 6. Ah, ya hicimos las 6, pero vamos a leer lo de abajo. ¿Qué era lo que decía? Los dibujos. Para acompañar. Muy bien. Vamos a explicar un poquito esto. Para acompañar a un sustantivo, los artículos y los adjetivos deben concordar, o sea que tienen que coincidir en género y en número. Por ejemplo, como habíamos visto recién, la famosa escritora, ¿sí? Las 3 palabras, el sustantivo, que es escritora, esperen un chiquitito. El sustantivo que es escritora
está en femenino singular. Entonces, el adjetivo y el artículo tienen que coincidir con mi sustantivo, ¿sí? No puedo decir los famosas escritoras, ¿sí? Tiene que siempre coincidir en género y en número con el artículo. En la otra oración dice unos personajes conocidos, ¿sí? Acá mi sustantivo es personajes, entonces el artículo y el adjetivo, este es el artículo y este es el adjetivo, van a coincidir en género y en número. O sea, va a ser género masculino y número plural, porque está diciendo que son muchos, está diciendo personajes. ¿Sí? Los personajes, unos personajes conocidos. Yo no puedo decir un personaje conocida, porque no coinciden en género y número. ¿Sí? Siempre tengo que tener en cuenta esto cuando escribo y después revisar mis escrituras y darme cuenta que siempre que estoy hablando acerca de un sustantivo, tanto el artículo como el adjetivo tiene que coincidir en género y en número. O sea, si mi sustantivo es masculino, el artículo va a estar en masculino y el adjetivo va a estar en masculino. Si mi sustantivo está en plural y está diciendo que son muchos, mi artículo me tiene que indicar también un número en plural y el adjetivo también tiene que estar en plural. O sea, tiene que indicar que hay muchos. Vamos a pasar a la página ahora 26 y vamos a estudiar un poquito más acerca de las construcciones sustantivas, que es esto que estuvimos viendo acá. Este cuadrito que está en celeste también lo copian en la carpeta. Todos los cuadritos que estén en celeste lo van a copiar en su carpeta para recordarlo y para tener esta información importante registrada ahí. Bueno, les voy a pasar a la otra página, voy a borrar todos los dibujos y vamos a pasar a la siguiente página, a la 26. Acá está. Muy bien. Dice, estudio la construcción sustantiva, que es lo que estuvimos viendo recién. Observa estas construcciones. ¿Cuáles son parecidas a las que estudiaste en la página 25? ¿En qué se diferencian de las otras? Me dice. Entonces, vamos a leer la primera. La primera dice, el personaje literario. Y en la segunda dice, el personaje de la literatura. ¿Cuál se parece más a las construcciones que estudiamos en la otra página? ¿El personaje literario o el personaje de la literatura? El segundo. Literatura. ¿El personaje de la literatura se parece más esta oración que esta, a las de la página anterior? No. No, se parece más la primera, ¿no? Porque fíjense, acá tenemos personaje que es el sustantivo, acá tenemos un artículo y acá tenemos un adjetivo, ¿sí? Un adjetivo y un artículo. Vamos a ver en la segunda. ¿Cuál se parece más a las que estudiamos? Sí, decime. ¿Se escribe? Sí, escríbanlo. La escritora inglesa. ¿Cuál se parece? Y la otra es la escritora de Inglaterra. Si bien parece que están diciendo lo mismo, en esta primera tenemos la misma forma que ya habíamos estudiado. La escritora inglesa. ¿Cómo es inglesa? Es mi adjetivo. Escritora es mi sustantivo. ¿Y la qué era?
Artículo. Un artículo, excelente. Un artículo. Y en la última dice, la gente miedosa o la gente con miedo. La gente. La gente miedosa. La gente miedosa, también tenemos un artículo, que en este caso es femenino y singular. Tenemos la palabra gente, que es un sustantivo. Y tenemos un adjetivo que nos dice cómo era esa gente. ¿Cómo era? Miedosa. Muy bien, este es mi adjetivo. Entonces, vamos a responder. Ustedes, si no tienen espacio acá, lo responden en la carpeta. Entonces, las que se parecen más a las construcciones que estudiamos son las primeras, ¿sí? Las primeras se parecen más a las construcciones que estudiamos. Señor, no lo borres. No lo voy a borrar. ¿Qué estudiamos? Porque, ¿cómo están formadas? Por un artículo, un sustantivo y un adjetivo, que es el que me dice cómo es. ¿Sí? Punto. Esta sería mi respuesta a la pregunta 1. Si no tienen espacio acá, lo pueden poner en sus carpetas. Ven que todas tienen la misma forma, un artículo, un sustantivo y un adjetivo. En cambio, en este caso hay un artículo, un sustantivo, una preposición, un artículo y un adjetivo. ¿Sí? Tienen otra forma estas oraciones. Ustedes díganme cuando yo sigo, ¿eh? Bueno, Italia también, si bien no era el equipo que está preparando el proceso, pero bueno. Listo. ¿Listo? Bueno. Vamos a leer lo que dice en el recuadro, que esto también lo tienen que copiar en su carpeta. Todos los recuadros celestes siempre los copiamos en la carpeta. Dice, la construcción sustantiva está formada por un núcleo sustantivo, que va a ser, el núcleo sustantivo va a ser mi sustantivo, y sus modificadores, que en este caso son los artículos y adjetivos. Como ya viste, los sustantivos pueden estar acompañados por artículos y adjetivos, y estos funcionan como modificadores directos, o MD. ¿Por qué son modificadores directos? Porque, por ejemplo, yo acá tengo como mi núcleo sustantivo la palabra escritora, ¿sí? Este va a ser mi núcleo sustantivo. Y después tenemos al artículo, al adjetivo, van a modificar directamente este sustantivo. Como vimos antes, por ejemplo, si yo digo, él, ya me va a modificar a mi sustantivo. Si yo digo él, no puedo decir él escritora. Ya me lo va a modificar y voy a tener que poner la palabra escritor para que coincida y que concuerde. ¿Sí? Y si yo digo el escritor, no puedo decir el escritor inglesa. Voy a tener que decir el escritor inglés. ¿Sí? Ven que si yo modifico una de estas dos palabras, o el adjetivo, o el artículo, sí o sí tengo que modificar mi sustantivo, porque si no, no tiene coherencia.
Si no, no coinciden en género y en número. Entonces, los artículos y los adjetivos van a modificar directamente al sustantivo y se van a llamar modificadores directos o MD. Pero también existen los modificadores indirectos. Cuando son indirectos, los voy a denominar MI, porque es la M de modificador y la I de indirecto. Estos modifican al sustantivo a través de una preposición. Señor, Sí. se va a acabar el tiempo. Bueno, ahora cuando terminamos esto, nos volvemos a conectar a las 12, como siempre. Y seguimos, no se preocupen. Dice, también existen los modificadores indirectos, que los vamos a denominar con una M y una I. La M de modificador y la I de indirecto. Estos modifican al sustantivo a partir de una preposición. ¿Cuáles eran las preposiciones? De, en, sin, con. Todas esas son preposiciones. Y tienen la función de nexo subordinante. Parece re difícil esto, pero chicos, en la práctica es muy fácil. Y está seguida por un término. Entonces, la segunda oración dice, la escritora de Inglaterra. En vez de decir inglesa, nos dice que es de Inglaterra. ¿Sí? También tenemos, en este caso, a mi núcleo, que va a ser el sustantivo, que es escritora, a mi modificador directo, que es la escritora, porque no puedo decir el escritora, pero después tenemos un modificador indirecto, que es de Inglaterra. ¿Por qué en este caso es indirecto el modificador? Porque no es lo mismo decir que era de Inglaterra que decir que era de Argentina o de Rusia, ¿sí? Pero fíjense que la construcción de Inglaterra, si yo digo el escritor de Inglaterra, no me la modifica directamente. Sí me la modifica de manera indirecta, porque si yo digo que es de otro lugar, me cambia el sentido de la oración, ¿sí? Pero no lo modifica directamente. Si yo pongo de Inglaterra, puedo decir también el escritor, y de Inglaterra no lo tengo que modificar. Me queda igual. El escritor de Inglaterra. ¿Ven que no se modifica directamente en este caso? En cambio, si yo dijera el escritor inglés, sí, me lo modifica directamente. O el escritor inglesa, lo tengo que cambiar por inglés, porque si no, me modifica directamente al sustantivo. En cambio, la construcción de Inglaterra es un modificador indirecto, porque no lo modifica directamente. Ven que no tiene género y número definido. De Inglaterra puede ser los escritores de Inglaterra, la escritora de Inglaterra, el escritor de Inglaterra, ¿sí? Por eso no se modifica directamente. Y tiene, en este caso, una preposición, que es de, ¿sí? Y un término, que es Inglaterra, el nombre del país al que pertenece. Más o menos, ¿se entiende un poco? Ven que lo que se expresa es lo mismo, que la escritora es inglesa, o que es de Inglaterra, pero está escrito de manera diferente. Son distintas maneras de construir una idea. No es lo mismo decir la escritora inglesa que decir la escritora de Inglaterra. ¡Ay, qué buen cubo que están dibujando ahí! Lo está haciendo Agus. Yo lo estoy haciendo. Sí, veo, ahí dice Agus Duarte que lo está haciendo. Bueno, vamos a leer lo que está abajito de esto. A ver si podemos hacer